Derribando los muros. Ok, abren sus Biblias a Josué, capítulo 5. ¿Alguna vez has tenido una victoria en tu vida y no tuviste que hacer nada y fue respondida? Sí. ¿Qué tal una respuesta a algo en lo que estabas pensando y ni siquiera oraste por ello? A veces en la vida cristiana Dios responde las oraciones de inmediato y nos muestra lo que hay detrás de los muros que fueron derribados. Pero sin embargo, en otras ocasiones parece imposible ver lo que hay al otro lado de esos muros. Abramos nuestras Biblias en Josué, capítulo 5. Mientras hablamos sobre los muros que Dios derribó para los hijos de Israel. Josué, capítulo 5, y leemos versículos 13 al 15, en versículo 13, Josué capítulo 5. Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desnuda en su mano. Y Josué, yéndose hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, mas yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró. Y díjole: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe de ejército de Jehová respondió a Josué: Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Jericó era una ciudad amurallada. Sí. Cerraban su entrada principal cuando el enemigo estaba cerca. La mayoría de las cosas se podían lograr dentro de la ciudad. Josué estaba de pie junto a ella y vio allí a un hombre con una espada desenvainada. En el versículo 13, Josué no le teme a este hombre con la espada. Básicamente dice: ¿de qué lado estás? No hubo duda cuando hablamos con Josué de que estaba del lado del Señor. Hoy en día un cristiano mundano tendría dificultades para hablar con Josué. Podría decir: bueno, estoy de tu lado, pero no peleamos, simplemente amemos a todos. Abracemos la religión de todos porque todos somos iguales. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Interesante. Y leemos los versículos 20 y 21 en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. En versículo 20 es una historia de Acab y Elías. Ok, versículo 20. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y juntó los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo cojearéis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal
id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En ese momento tenías que elegir si estabas del lado de Baal o del lado del Señor. Veremos lo que dice Josué capítulo 24. Eso es un versículo que es bueno para memorizar. En Josué capítulo 24, versículo, eso es Jueces. Josué 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, o a los dioses a quien sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron de otra parte del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quiénes son tus dioses? ¿Es el dioses en tu vida el que te impide leer la Biblia y orar? Ese Dios puede ser la televisión, los videojuegos, los deportes, las compras o algo que te quita tiempo. Cuando desees una comunión más cercana con el Señor, entonces hablarás con Él y leerás sobre Él. Que regresa a Josué capítulo 5. El hombre del versículo 13 era el Señor de los ejércitos. Ese es el título de batalla del Señor. Habla del mando supremo de Dios sobre los ejércitos de Israel y el cielo. Esta fue una reencarnación de Jesús. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Cómo es esto Jesucristo? Okay. Primero, se le llama el príncipe del ejército del Señor. En la Trinidad, solo a Jesús se le da el nombre de príncipe. Veamos Hebreos capítulo 2. Hebreos. Eso no es Jesús. Ok, un momento. Hebreos capítulo 2, mira versículo 9. Versículo 9 y 10. Empero vemos a aquel mismo Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte, coronado de gloria y de honra, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hiciese consumado el príncipe de la salud de ellos por medio de padecimientos. Veamos Isaías capítulo 44, capítulo 44, versículo 6. Isaías es en mitad de la Biblia, versículo 6, más o menos. Versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, lo siento, gracias. Veamos cómo Pedro y los apóstoles llaman a Jesús. Mira en Actos, capítulo 5.
tenemos ver en la Biblia, no en la opinión del pastor. Actos, capítulo 5, mira versículo 30. En versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, el cual vosotros matasteis colgándole en un madero. A este enalteció Dios con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. El príncipe es Jesús Cristo. Jesucristo, quien es el Señor de los ejércitos. Ese es Dios. Dios nunca se ha encontrado cara a cara con el hombre, pero ha habido una parte de la Trinidad que sí lo ha hecho, y ese es Jesucristo. En el Salmo 24, versículo 10, dice: ¿quién es el Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria, Selah. El Señor Jesucristo había descendido para liderar la batalla, y Josué se apresuró a reconocer su liderazgo. No puede haber victoria para el Señor en público, o a menos que experimentemos la adoración del Señor en privado. José cayó sobre su rostro en adoración, se quitó los zapatos en humildad y entregó todos sus planes a su comandante. Si este fuera en querubín o ángel, no habría necesidad de quitarse los zapatos. Esto mismo le pasó a Moisés en Éxodo. Miremos Éxodo, capítulo 3. Éxodo, capítulo 3, versículos 5, 6 y 14. Y en versículo 5, y dijo: no te llegas acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Quién más dijo eso en el Nuevo Testamento? Cristo, sí, claro. Hay una razón más por la que este hombre no era un hombre común o un ángel. Aunque dice: había un hombre de pie frente a él, solo podía ser Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos los hombres comunes que eran discípulos, profetas y sacerdotes nunca permitirían que otro hombre como Josué se inclinara ante ellos. Veremos Hechos, capítulo 10. Eso es Jesucristo. Mira Hechos, capítulo 10, porque es importante que ese hombre es Jesucristo. Gracias. Hechos, capítulo 10. Versículo 24 a 26. Y el otro día después entraron en Cesarea,
Y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más familiares. Y como Pedro entró, Cornelio le salió a recibir y derribándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: alzate, que yo mismo también soy hombre. Pedro no permitió que otra persona se inclinara ante él. Ahora bien, un ángel tampoco te permitiría adorar delante de él. Veremos Apocalipsis o Revelación, depende de la Biblia. En Revelación capítulo 22, versículo 8. Entonces, si ese hombre un ángel, ok, mira versículo 8 en Revelación 22. Y yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adorar a Dios. Bien, eso es importante porque en Josué capítulo 5, versículo 14, él dijo: yo soy el príncipe del ejército de Dios. Así que incluso si pensabas que era un ángel en el cielo, entonces esa idea es falsa, porque los ángeles no permiten que el hombre los adore. Entonces, si alguien profeta de Dios como José Smith o Mahoma alguna vez adoró ángeles y esos ángeles permitieron que el hombre lo hiciera, entonces son ángeles demoníacos. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 18. La Biblia dice: nadie os defraude de vuestro premio, complaciéndose en afectada humildad y culto de ángeles, metiéndose en cosas que nunca vio, hinchado vanamente de su ánimo carnal. Tengan cuidado con aquellas religiones que practican la adoración a los ángeles. Va en contra de las escrituras. Ok, volvamos al libro de Josué y vayamos al capítulo 6. Oswaldo, puedes leer versículos 1 al 5 en Josué capítulo 6. Un momento. Versículos 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y estos iréis durante 6 días. Y 6 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocan las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho adelante. Ok, en el versículo 1 dice que estaba cerrado.
Nadie podía entrar ni salir. Veremos de nuevo Josué capítulo 5, muy rápido, versículo 1. La Biblia dice, a cuando todos los reyes de los amorreos que estaban de la otra parte del Jordán, el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca de la mar, oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, su corazón se les derretió y no hubo más espíritu en ellos delante de los hijos de Israel. Bien, dice que su corazón se derritió y no había más espíritu en ellos. Luego en el capítulo 6, versículo 2, el Señor dice, he entregado a este pueblo a ti, será una victoria fácil, pero debes hacer lo que te digo. Esta es una imagen del pecador que endurece su corazón para que el evangelio no pueda penetrar y conquistar su corazón. Un pecador puede construir un bloqueo a la convicción del Espíritu Santo. Él usa muchas excusas para bloquear el evangelio. Él construye su muro con el ladrillo de soy demasiado joven para aceptar a Cristo, tal vez cuando sea mayor. O el ladrillo de que pensarán mis amigos y mi familia si acepto a Cristo. Nosotros, como cristianos, levantamos el mismo muro cuando el Señor quiere que le servamos. En los versículos 3 al 5, estos son los planes de batalla para asegurar la victoria sobre Jericó. Los habitantes de la ciudad de Jericó eran paganos y satánicos. Sus prácticas entristecieron a Dios y tuvieron que ser detenidas. Este fue el comienzo de la limpieza que Dios hizo de la tierra para que su pueblo pidiera habitarla. Ok, leemos los versículos del 6 al 11. Benjamín, puedes leer versículos 6 al 11 en Josué capítulo 6. Jericó empero estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Cercaréis, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez al día, y esto haréis 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros. 6 al 11. ¿Perdón? Versículos 6 al 11. Dijiste capítulo. Capítulo 6, versículos 6 al 11, por favor. Y llamando Josué, hijo de Nun, los sacerdotes, díjoles, llevad el arca del concierto, y 7 sacerdotes lleven 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo, pasad y cercad la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y luego que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carneros, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del concierto de Jehová los seguía. Y los armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la congregación iba detrás del arca andando y tocando bocinas. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no daréis grita, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces daréis grita.
El arca pues de Jehová dio una vuelta alrededor de la ciudad y viéronse al real, en el cual tuvieron la noche. Ok, gracias. Dios le dijo a Israel que marchara alrededor de los muros de Jericó una vez al día durante 6 días seguidos. No debían de hacer nada. Cada día llevaban el arca mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. El séptimo día debían marchar 7 veces. Cuando tocaron las trompetas por séptima vez, debían gritar. Entonces el muro caería. Puedes imaginar lo humillante que debe haber sido esto al principio. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 1, Actos, Romanos, Corintios, 1 de Corintios, capítulo 1, mira el versículo 26. 26. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes las cosas fatuas del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y las cosas flacas del mundo escogió Dios para avergonzar a las que son fuertes, y las cosas viles del mundo y las menospreciadas escogió Dios, y hasta las que no son, para deshacer las que son, para que ninguna carne se jacte en su presencia. De él empero sois vosotros en Cristo Jesús, el cual es hecho para nosotros de Dios sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Dios no estaba buscando a las personas más populares, ricas, sabias o fuertes. Está buscando a quienes estén dispuestos a servirle. A Dios no le importaba lo que el pueblo de Jericó pensara de los hijos de Israel. Estaba más interesado en observar la fe de Israel y ponerlos a prueba. Quería verlos ejercitar su fe en Dios. Las victorias espirituales se ganan de maneras que son tontas para el mundo. Esto hace que nadie puede gloriarse en sí mismo por la victoria, sino solo en Dios. Regresamos a Josué. En el versículo 10 en Josué capítulo 6. Versículo 10, la Biblia dice: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no daréis grita ni se oyera vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad, entonces daréis grita. En el versículo 10, Josué le ordenó al pueblo que no gritaran ni hicieran ruido con su voz, ni siquiera hablar, porque dijo que ninguna palabra debe salir de su boca. Esto puede parecer una orden extraña para el pueblo en ese momento. En la guerra antigua era una práctica gritar y chillar antes de entrar en combate. Esto era para causar miedo y animar a los hombres que iban a atacar. Todavía se practica con los neozelandeses antes de un partido de rugby. También se hace antes de las peleas
de MMA, artes marciales mixtas. Se les dio la orden de no hablar en absoluto. Eso significaba que no podían quejarse unos a otros. No podían decir, ¿por qué no atacamos ahora? Tampoco podían gritarle al enemigo en el muro que está observando todo lo que está sucediendo. Tal vez el Señor hizo eso debido a todas las quejas por parte de Israel durante sus 40 años en el desierto. Tal vez. Regresamos a Josué, está en Josué. Mauricio, puedes leer versículos 12 al 21. 12 al 21, por favor. En Josué Josué. 12, o sea, Josué 6 del 12 al 21. Sí. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Ok, en los versículos 12 al 14, Josué, los sacerdotes y los hombres armados caminan alrededor de Jericó una vez y regresan al campamento. Hacen esto durante 6 días. Puedes imaginar la escena cuando regresan al campamento. La esposa le pregunta al esposo: ¿tuviste un día duro en el trabajo? Otros probablemente dijeron: ¿qué está haciendo Josué? Deberíamos atacar. Los hombres de Jericó tenían mucho tiempo para pensar en formas de matarnos. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Mateo, Tito, Filemón, Hebreos capítulo 11. Mira versículo 30.
por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Humanamente hablando, no tenía sentido simplemente caminar alrededor de la ciudad y no pelear. Se necesitaba fe para seguir las instrucciones de Dios. Seguir a Dios no siempre tendrá sentido. Se necesita paciencia, confianza y disciplina. Volviendo a Josué capítulo 6, versículos 15 y 16 es interesante. Mira versículos 15 y 16. Y el séptimo día levantaronse cuando el alba subía y dieron vuelta a la ciudad de esta manera 7 veces. Este día solamente dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: dad, grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Caminaron 7 veces y gritaron en la 7ª y los muros cayeron. Lo que es interesante es que nunca dice qué día era el sábado. Lo más probable es que este fuera el día de reposo. Pero incluso si no, los hijos de Israel trabajaban en uno de esos días, que era el día de reposo. Por lo tanto, Dios les dio gracia para completar su misión, así como les dio gracia cuando no circuncidaron a sus hijos. Miremos Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, mira versículos 7 y 8. Mas los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, los cuales aún eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando hubieron acabado de circuncidar toda la gente, quedáronse en el mismo lugar en el campo hasta que cenaron. Había leyes vigentes, pero Dios permitió la gracia durante estos tiempos. Hay verdades generales en la Biblia que debemos seguir, pero a veces Dios hará una excepción a estas verdades. Porque Dios hace una excepción no significa que debamos seguir o continuar con la excepción. Aquí a los hijos de Israel se les dio una excepción, pero aún así debían continuar guardando las leyes judías. A veces escuchamos historias asombrosas de cómo las personas se salvan. Historias de Jesús hablando con alguien en un sueño, o alguien muriendo y yendo al infierno y luego despertando vivo para contar su historia. O alguien a quien se le dio el don de hablar en un idioma extranjero para contarle a otra persona acerca de Jesús. Quizás algunas de estas historias sean falsas, pero tal vez sean verdaderas. Sé por la Biblia que muchas de estos dones cesaron, pero eso no significa que Dios esté impedido y que aún permita algunas excepciones.
Dios cesó el don de sanidad con Pablo, pero a veces hay excepciones a la regla. En esta era de la iglesia debemos ejercer fe en Dios y creer en la salvación perfecta por medio de Jesucristo. Leemos Hebreos. Vayamos a Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Esta es la regla para la iglesia nueva, para los cristianos en Nuevo Testamento. Ok, en Hebreos capítulo 11, mira versículo 1, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Mira versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque menester es que el que a Dios se llega crea que le hay y que es galardón, ¿cómo se dice? Eso, sí, de los que le buscan. Entonces, si continúas confiado en los milagros, y yo creo en los milagros, las señales, la sanidad y en nuestra fe, ¿cómo es que esa fe tiene la evidencia de las cosas que no se ven? Eso no es confiar en Él por fe y es imposible agradarle. Si quieres vivir una vida que no le agrade, entonces sigue confiando en hablar en lenguas, tener visiones, creer en la sanidad, etc. Ok, mientras Josué seguía, el Señor guió a los hijos de Israel a su primera batalla. Esta primera batalla fue una prueba para ver si realmente confiaban en el Señor. Afirmó sus corazones mientras continuaban destruyendo a los paganos adoradores de ídolos de la tierra. Jericó fue conquistada fácilmente en una victoria abrumadora. No fue por la fuerza de las armas o los números que derribaron los muros. No fue la marcha y los gritos, fue la fe en Dios lo que tomó la ciudad. La fe del pueblo liberó el poder de Dios que conquistó la ciudad. Siguieron a su líder, tuvieron paciencia, fe y disciplina. Probablemente sintieron que estaban dando vueltas en círculos, pero confiaron en Dios para lo imposible. Lo obedecieron en cada detalle, aunque no tuviera mucho sentido. ¿Cómo está tu fe? ¿Has invocado a Jesucristo para que te salve? ¿Has nacido de nuevo? Ven a mí, cree en Cristo y pídele que te lleve al cielo.